Estamos grabando ya Muy bien, la ¿qué sesión, tal a segunda sesión todos? del Club del Libro y con nosotros Víctor Barrio Nuevo. Adelante, cuando quieras, podemos empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas, o todas y todos? Muy buenos días aquí en Brasil. Bueno, estamos en una segunda edición que tuvo un pequeño cambio de horario. Nosotros estamos haciendo un gran misterio porque tenemos un gran secreto guardado que no vemos las horas de poder decirlo, pero no vamos a decirlos todavía, lo vamos a poner en el grupo. Así que vayan todos al grupo más tarde y vean lo que tenemos para contarles, que es muy interesante. Hemos cambiado estas fechas, que no es la intención de hacerlo, porque siempre queremos trabajar los segundos sábados de cada mes, de las 10 de la mañana al mediodía, 12 del mediodía en Brasil. Pero esta vez tuvimos que hacer ese cambio para el día 24 de mayo, que va a ser el próximo. Queda un poco más distante, incluso porque mayo tiene 5 sábados, ¿eh? Entonces no vamos al segundo, sino al cuarto sábado, pero ahora estamos también en el tercer sábado del mes. O sea, cambiamos todo un poco, pero es por un buen motivo. Y entonces vamos a empezar. ¿Por qué vamos a hablar hoy de dos temas que parecen tan distantes? ¿Dónde lo tienes ahí? Vamos a hablar de Isabel Allende y de novelas ejemplares de Cervantes. Son dos escritores que están separados nada menos que por 4 siglos. 4 siglos es un 40% de un milenio. No sé si se han dado cuenta, es una Cuatro barbaridad. siglos y un océano. 4 siglos y un océano enorme. Entonces, ¿por qué esta locura de traer hoy esto? Yo comenté que cuando los hispanoamericanos y los latinoamericanos en general hablamos de realismo mágico, realismo fantástico o realismo maravilloso, que luego tiene sus diferencias que el amigo Isaac aquí explicará, eh, nos estamos refiriendo a una corriente literaria tan vasta, que serviría aquel nombre que se usa en inglés cuando se dice mainstream, que es, bueno, en algún lugar hay una especie de cauce principal porque las orillas van creando lagunas, van creando nuevos ríos, y es un poco así. La semana pasada se murió el último representante del boom latinoamericano, que también muchos confunden con el realismo mágico o fantástico, y es un hombre que hasta el último día de su vida, no sé si hasta la última hora, no paraba de decir que él no era del realismo mágico y fantástico. Lo mismo decía Borges. Creo que muy pocos decían yo soy de esta corriente llamada realismo mágico. Y cuando los americanos decimos esto, en general desde España alguien dice, no, pero esto no es americano, esto ya viene de la época del Quijote. Y bueno, y es bastante cierto, es bastante verdad, porque si bien hay rasgos en el Quijote, hay otros mucho más fuertes en las novelas ejemplares. Novelas ejemplares que tienen algunos cuentos, algunos relatos específicos, en lo que esto queda muy claro, muy claro. Ya lo explicará mejor, lo contará mejor el amigo Isaac, aquí a mi derecha, a la derecha en el video de ustedes también. ¿Y cuál es la idea? Que tenemos que recordar que en Brasil incluso hay una serie de expresiones literarias que luego se convierten en cinematográficas. Esto está ocurriendo en todo el mundo, pero Brasil también es, con sus novelas, muy al estilo mexicano o argentino, tiene una capacidad muy grande de ir a los textos de la literatura tradicional brasileña o incluso hispanoamericana para tomar en esas raíces determinados personajes, determinadas tramas. Eh, Cuando veamos Como agua para chocolate de Laura Esquivel, vamos a ver que hay una película muy buena y que hay una serie que personalmente, luego diré mi opinión, no me parece tan buena, pero está ahí en Netflix si no me equivoco. Lo mismo cuando hablamos, y ahí sí me parece que está muy buena, la representación en serie de Netflix de Cien años de soledad, que fue lo que dijimos en nuestra primera edición hace 3 sábados, 4 sábados, 5, ya no recuerdo. Entonces, aquí en Brasil tenemos a Jorge Amado, tenemos a Suassuna, tenemos a una serie de representantes, bueno, tenemos Macunaíma, que son representantes de esa
locura hispanoamericana, que también fue muy fuerte en la península ibérica, que es la de mezclar realidades muy crudas, muy difíciles, muy rudas, y convertirlas en algo no solamente más simpático, sino incluso muy cómico en determinado momento, que se hace a través de la picaresca, a través de personajes que son los típicos pícaros, como ya dije, o no sé si lo dije, como Macunaíma, por ejemplo, que en Brasil se conoció más a través del cine que a través de la literatura, pero que son corrientes literarias y de expresión del arte muy fuerte. Entonces hoy vamos a tratar, yo me voy a quedar un poco con Isabel Allende y con el libro que, por suerte, desde el punto de vista de la librería, y es una pena porque no voy a tener aquí para mostrarlo, se agotó esta semana aquí, ya volverá semana que viene, incluso porque vamos a Buenos Aires a la Feria del Libro, con lo cual vamos a traer una cantidad de cosas nuevas. Pero Isabel Allende habíamos prometido y vamos a hablar sobre Inés del alma mía. Yo le mandé a José Acabo, Luis, ahí no sé si va acabo a de tener. colocar lo que me mandaste en el grupo. Bueno, A- listo, Acabo de colocarlo para que todos puedan verlo. Entonces, en el perfecto. grupo está un Word con lo que ha puesto sobre el libro y sobre Isabel Allende, Víctor. Bien, entonces, ese texto se abre, es un texto que usé en el Memorial de América Latina en el curso Espejo Enterrado, nombre robado de Carlos Fuentes, claro, pero que abre este texto que aparece allí, hablando de un trabajo que hicimos originalmente dos autores, este humilde servidor y un compañero de letras y de vida de Córdoba, Argentina, que se llama Inche Caiché, que habla del pueblo mapuche. Les recuerdo que los mapuche, como la gran mayoría de los pueblos nativos de América, no llevan el plural de nuestro castellano. Entonces, ellos no aceptan que se digan los mapuches, porque ellos no usan ese plural que es del español. Y sí, los mapuche, los tehuelche, los pampa, los ranquel y no los ranqueles, y etcétera. Este libro, Inés del alma mía, es muy interesante. Lo usamos cuando escribimos y luego el amigo aquí, Isaac, hace el guión cinematográfico de este libro, porque trata de un momento fundamental en la historia de América, que es cuando la conquista española llega a su último punto, a su último lugar, que es Chile. Ahí incluso comentamos que la palabra Chile es anterior a la palabra Argentina, por ejemplo, que es una palabra española que viene de las fuentes greco-romanas. En cambio, Chile es una palabra que, según varias versiones, viene de las lenguas nativas de Chile actual. Y cuando llegan los españoles se encuentran con una dificultad que no habían tenido hasta ese momento, que es la resistencia del pueblo mapuche, una resistencia tan grande que durante 200 años se produce una guerra que es- produce la primera novela escrita en suelo americano, que es La Araucana ya me olvidé el nombre del autor, ya me acordaré, problemas de la edad. La Araucana ya me acordaré. La Araucana es la primera novela, el primer texto escrito por un soldado español que lucha contra el pueblo mapuche, pero que se impresiona tanto con la resistencia, con esa resistencia, no a una cuestión territorial, nada más, digamos, entre comillas, sino sobre todo a mantener sus culturas, a mantener sus tradiciones, su idioma, etcétera. Esto fue durante 200 años y fue Alonso de Ercilla. exactamente Ercilla. Alonso de Ercilla, escribe La Araucana. ¿Y qué tiene que ver esto con Inés del alma mía? Inés es una mujer de Extremadura en un momento en que España está en una extrema pobreza, luego de haberse afianzado el control castellano sobre toda la península, de haberse producido la expulsión de los moros, de haberse producido
casi que inmediatamente, bueno, al mismo tiempo, en el mismo año de la llegada de los españoles al Caribe, se produce también la expulsión de los judíos. También se escribe la primera gramática de las lenguas latinas, que es la gramática de Nebrija, un año fundamental, el año 1492, pero no por eso España, a pesar de estar fundando un imperio, el mayor imperio de todas las épocas en aquel momento, un imperio que dura 3 siglos, no por esto deja de pasar por una época de hambrunas, de miserias muy grandes, y Inés, que me olvidé el apellido, estará por ahí, lo verán en el Inés, decide, Inés Suárez, va atrás de su marido que había venido a América junto con Hernán Cortés, el conquistador de México, un conquistador cruel, digamos, desde el punto de vista de cómo fue tomado Tenochtitlán, pero que inmediatamente empieza a producir subcolumnas, digamos así, de conquistas. La conquista y la colonización española en América es una proeza fantástica desde el punto de vista de que nunca en la historia de la humanidad se crearon, bueno, luego se repite aquí en Brasil cuando se toma la región de Brasilia y del Sertão. Nunca hubo una creación de ciudades tan enloquecida como aquella época. Los españoles avanzaban del mismo modo que habían avanzado del norte al sur para derrotar a los moros en la península, del mismo modo avanzaban del norte al sur, desde el Caribe y el actual México, habían pasado un poco por el norte, en la actual Florida de Estados Unidos y en toda la región oeste de Estados Unidos. Vean ahí la cantidad de nombres en español que hay en la región de California, Texas, etcétera. Pero luego vinieron al sur creando ciudades una tras de la otra. Cuando por fin le toca el momento de Chile, ¿quién es el comandante de estas tropas? El conquistador adelantado, como se llamaba en esa época, porque era el que tenía que adelantar la conquista, es, eh, otra vez yo y mis memorias que van siempre contra los apellidos famosos. ¿Por qué acabas de decir? No, Hernán Cortés era el que está en México y uno de los capitanes y tenientes, Valdivia, exactamente Valdivia, Pedro de Valdivia va hacia el sur con el objetivo de tomar el norte del actual Chile, que lo toma muy fácil, primero porque era bastante inhabitado, segundo porque los pueblos calchaquíes y diaguitas, que era la misma nación que ocupaba todo el noroeste argentino y ocupa hasta el día de hoy desde el punto de vista étnico, ese grupo ya había sido rendido previamente por los incas. Los incas ya habían dominado hasta la mitad de lo que hoy es Argentina y Chile, habían dominado todo ese territorio enorme. En América, como dice aquí, voy a leer mi apunte, Inés conoce y se enamora a Pedro de Valdivia. ¿Cómo había llegado Inés hasta América? Había llegado como todas las mujeres en aquella época, medio disfrazada de hombre, medio disfrazada de soldado, porque era, imagínense, absolutamente imposible venir una mujer joven en un barco lleno de hombres y que no le pasara nada, que no sufriera violencia de todos los tipos. Bueno, ella logra llegar, pero todavía estaba atrás de su marido. Llega y se entera que su marido había muerto, nunca supo exactamente por qué o se había perdido, y al poco tiempo se enamora de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia ya estaba en la tarea de la conquista de Chile y ella se incorpora a las tropas. Luego ellos tienen lo que hoy en Brasil llamaríamos un caso, un affair, tomando la palabra francesa, pero ellos simplemente pasan a ser marido y mujer durante muchos años, que es el periodo más crudo de la conquista, porque los mapuches se resisten violentamente a la conquista. Solo un instante. Sin embargo, esta mujer y este hombre, Pedro de Valdivia, se unen, no solo amorosamente, sino que se unen obstinadamente en la conquista y en la creación, en primer lugar, de la ciudad de Santiago, Santiago de Chile actual. Santiago es destruida por los mapuches
Y ahí ocurre una cosa muy interesante, que es que el líder de la rebelión mapuche, muy bien contado en la Araucana, Ercilla en la Alonso de Araucana, Ercilla. Alonso de Ercilla le hace decir al personaje que luego va a ser el líder de todo el movimiento de la Araucana, le hace decir en determinado momento, eh, dirigiéndose a los españoles, y no crean que esto se va a quedar así, no va a ser solamente la destrucción de Santiago ni la muerte de Valdivia, va a ser también que vamos a tomar los barcos y vamos a llegar a España. Bueno, fue a partir de ahí que escribimos Inche Caiché y que nuestro amigo aquí hizo el guión cinematográfico del libro, de la novela, pero al preparar el libro y al preparar el guión cinematográfico, el amigo Isaac, eh, trabajamos mucho Inés del alma mía y vimos que ella trabaja con muchos detalles la información histórica, los detalles históricos de todo lo que ocurre en este periodo. Obviamente el objetivo del club no es contarles toda la historia, no es contarles todo el texto y hacer el spoiler de cómo termina, pero sí se puede decir que Inés del alma mía es una mujer que primero se une a Valdivia, luego Valdivia es muerto por los mapuche en una batalla en la que participa Lautaro. Quien alguna vez vaya a Chile, y nuestra amiga Juliana, que ya estuvo incluso viviendo un tiempo en Chile, puede ver que en Santiago es una ciudad. Oh, Juliana, que estás de vuelta, estaba comentando que en Santiago de Chile está lleno de estatuas de Lautaro y de Caupolicán, que fueron los líderes de la rebelión mapuche o de, como llamaron los españoles, la Araucana. Entonces, quien dirigió esta rebelión fue Lautaro, que es muy bien descrito por Isabel Allende en el libro que estamos tratando. ¿Por qué? Porque Lautaro había sido tomado, hoy diríamos secuestrado, por las tropas del conquistador y había sido llevado a su casa como criado de la casa. En aquella época se distinguía muy bien lo que era un esclavo de lo que era un esclavo de casa. Esto se usó tanto con los hombres y mujeres esclavizados negros que vinieron no solamente a Brasil, sino a toda América, absolutamente toda América. No hay un país que diga no hubo llegada de esclavizados de África. Y esta gente, muchos de ellos eran divididos en tareas del campo, tareas rurales, pero otros eran los llamados esclavos de casa. Lo mismo ocurrió con los pueblos originarios. Y Lautaro era un chico que muy jovencito fue llevado a la casa de quién, nada menos que de Valdivia, y fue criado junto con Valdivia y junto con Inés del alma mía. ¿Qué ocurre con todo esto? Lautaro crece y aprende todos los secretos del español, del blanco, en su llegada a América. El caballo, que no existía en América, mejor dicho, había existido en épocas prehistóricas, pero no existía más. El perro, que existía en el norte, pero que prácticamente no había expresiones del perro tal como lo conocemos hoy, no existía en esta América del Sur. Y sobre todo el tipo de armamento. El español traía cascos metálicos, traía armaduras metálicas y lanzas largas. ¿Cómo era la lanza del mapuche y de todos los pueblos? ¿Cómo eran luchas cuerpo a cuerpo? Eran lanzas cortas, lanzas que nunca pasaban, nunca llegaban a 1 metro siquiera. Se usaban piedras, se usaban una especie de martillos grandes. Esas eran las armas relativamente primitivas de los pueblos originarios. ¿Qué aprende Lautaro en la casa del conquistador y de Inés? Aprende que las armas de los españoles eran lanzas largas. Entonces, en un determinado momento, ya adolescente y con una novia también mapuche que él había conocido
como sirvienta se llamaba en esa época, de la familia del conquistador, se escapan un día se escapan y vuelven al pueblo mapuche con todos estos secretos. Entonces llaman a los líderes del pueblo mapuche y les dicen, vamos a aprender cómo son las herramientas de guerra de los españoles y empiezan a producir corazas de cuero, ¿m? Cascos de cuero, y las lanzas pasan a ser muy largas, de tal modo que cuando venían los caballos de los españoles pudieran colocar la lanza en el suelo, apoyada en el piso, y poder impedir que avanzaran con el caballo. Entonces, esto que puede parecer puede parecer muy feo contarlo hoy, era la realidad de aquella época. Había una conquista, que era una conquista militar, y había una defensa, una resistencia, que era la de los pueblos nativos que no querían ser conquistados. La gran mayoría, y esto es muy importante que se diga, de los pueblos que fueron más derrotados, los incas en Perú, la actual Bolivia, eh, y los aztecas o mexicas en México, eh, fueron vistos por los europeos como imperios. Este es un concepto que incluso en el libro se comenta. No se trataba de imperios, en realidad eran pueblos fuertes militarmente que sometían desde el punto de vista de los impuestos, un poco al estilo del imperio romano, pero sin demasiada interferencia en cuestión de idiomas, en cuestión de costumbres, etc. Por ejemplo, en el noroeste argentino, el quichua existe hasta el día de hoy, o quechua existe hasta el día de hoy, y tanto la cerámica como los tejidos, como toda la cultura, el culto al sol, existe hasta el día de hoy en el norte de Chile, el norte de Argentina, como en la actual Bolivia, que era el Alto Perú de la época del Imperio Español. Pero todo esto permitió una derrota más fácil de estas dos grandes culturas o civilizaciones. La civilización de los mapuches, y esto es lo que Isabel Allende describe después de mucho estudio para hacer su obra, no es una civilización que diga, bueno, ¿y dónde están las pirámides de los mapuches? No están, porque no les interesaba hacer pirámides. ¿Dónde están los papiros o los manuscritos escritos en pieles de ovejas? Tampoco están. Ellos tenían una cosmovisión, o sea, una visión del universo completamente diferente, radicalmente opuesta a la que traían los europeos y que en gran medida persiste en muchos de los pueblos nativos americanos, no solamente con los mapuches, existe también en los pueblos diaguita, inca, del andinos, o en pueblos de Estados Unidos, o en pueblos de México. Esto se cuenta en el libro con una creciente admiración. Isabel Allende va mostrando a lo largo del libro cómo de un odio que sentía en relación al enemigo mapuche, que había destruido la ciudad y al mismo tiempo había matado al conquistador, al fundador del Chile moderno, cómo ella va creciendo al mismo tiempo una admiración por los jefes del levantamiento mapuche, o sea, los jefes de la Araucana, los responsables por esa guerra que duró 200 años, nada menos. Es una guerra que, según se decía no me acuerdo si ya en esa época era Madrid o todavía Toledo, creo que ya era Madrid, como capital del imperio, se decía, nos costó más que las guerras de los Países Bajos, nos costó más que una Holanda, más que una Bélgica. ¿Por qué? Porque fueron 200 años y era derrota atrás de derrota. ¿Ah? Entonces, esto es muy interesante porque Isabel Allende se interesa mucho, ella como chilena, se interesa mucho por esta experiencia, una chilena universal, digamos, porque Isabel Allende es una chilena universal que nace en Perú porque los padres, igual que su tío Salvador Allende, eran de familia de políticos y diplomáticos, un poco como el caso de Mario Vargas Llosa también, y luego se va a Estados Unidos a partir de la dictadura de Pinochet en Chile. Es una mujer que se interesa profundamente por la historia de América. Y ahora viene la cuestión de
¿Qué tiene que ver todo esto con el realismo mágico fantástico? Creo que venía, ¿Perdón? creo que Sí, venía, sí, no, antes voy a hacer solo un comentario, antes de pasar voy a decir simplemente esto, una pequeña frase que tiene que ver con la gran noticia de la semana pasada, que fue la muerte súbita de algún modo de Mario Vargas Llosa. Eh, Personalmente siempre consideré que Mario Vargas Llosa, como gran parte de los intelectuales que vienen de una clase más favorecida, diferente de los intelectuales que vienen de una clase más pobre, el intelectual de esa clase más favorecida tiende a ser profundamente narcisista, digámoslo bien claro. O sea, tiene una necesidad de ser visto como importante, tiene una necesidad de pelearse con los otros intelectuales, tiene una necesidad de destacarse. Mucha gente decía, bueno, pero más o menos tenemos que cancelarlo a Mario Vargas Llosa porque sus últimos años fueron de un desastre desde el punto de vista político, apoyando todas las dictaduras de América Latina, apoyando en fin, todos los regímenes de opresión, y también con su vida personal que de repente se volvió, esto lo sabe más José Luis que nosotros los americanos, una tapa de revista del corazón, como se dice en España. O sea, ¿qué tenía que hacer un gran hombre de la literatura hispanoamericana y de las lenguas en general, que estaba dentro de la Academia Francesa, un caso prácticamente único? ¿Qué tenía que hacer en las tapas de revistas del corazón, que son de tonterías que una persona con dos dedos de frente no pierde ni 5 minutos en el consultorio del dentista mirando esta revista? En fin, esto era su vida privada. Sus libros son otra cosa. Esa es mi opinión personal. Claro, cada uno puede tener la suya. Y por lo tanto es una polémica que me parece ridícula. Voy a seguir leyendo, que le tengo prometido aquí a mi amigo y hoy me olvidé de traerle, La Guerra del Fin del Mundo, que es un libro que hace renacer a, a, a Sertoins, que es un libro que trata de la Guerra de Canudos, con un estudio profundo en la que Mario Vargas Llosa estuvo en los sertões del interior, de los sertões justamente de Brasil, para entender bien lo que había sido esa rebelión tan fuera de lugar, digamos, tan a favor de una iglesia medieval, tan a favor de un imperio que ya había desaparecido contra una república que ellos consideraban, y el nacimiento de las favelas en Brasil. Todo esto él lo estudia muy minuciosamente, se hace, perdón, no la hace él, claro, le hacen al libro una traducción fantástica al portugués aquí en Brasil, muy bien hecha, que las escuelas de traducción le estudian mucho porque es un ejemplo de traducción de mucho éxito. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el realismo mágico y fantástico? ¿Y qué tiene que ver el realismo mágico y fantástico con el otro tema nuestro? Bueno, ahora me callo y lo dejo hablar acá al amigo José Luis, que va a ¿A introducir mí? la famosa el famoso mes cervantino, del libro cervantino. Ah, y aparte, si pudieras contar la anécdota de Cervantes guión Shakespeare, creo que es bastante interesante también. La de la fecha, de No, supuestamente haber nacido en la misma fecha. cuéntala tú, cuéntala tú. Claro, se lo dejamos entonces acá al amigo. Venga, Isaac. sí. No, bueno, cuando estábamos organizando, pensando en qué hacer debido a esta sorpresa que viene con Laura Esquivel, y entonces pensamos Que todavía ahí, es secreto. sí, no, estoy diciendo que todavía es un secreto, ¿no? Cuando estábamos pensando en dejar, posponer esa sorpresa para hacer otra cosa, nos dimos cuenta de que esta fecha iba a coincidir con lo que conocemos normalmente en el mundo hispano como la Semana del Libro, que tiene que ver con ese 23 de abril, que es día del nacimiento o natalicio de Miguel de Cervantes. Eh, Solo que, claro, 23 de abril eh, es como la fecha central de una serie de actividades que normalmente se hacen normalmente en esta semana, pues. Entonces no quisimos dejar pasar la oportunidad precisamente de eh, continuar
en la onda que estamos de estos autores latinoamericanos, contemporáneos y además mujeres, en este caso de, de Isabel Allende y de Laura Esquivel, y, pero al mismo tiempo hacer algo precisamente que nos recordara a Cervantes como protagonista central de esa fecha por ser el natalicio del 23 de abril, lo cual nos hace celebrar el Día Internacional del Idioma Español de América, del idioma español, perdón. Eh, pero además de eso, cuando hablamos de 23 de abril, en el caso de Cervantes, eh, la fecha coincide en número, a pesar de que en España se utilizaba el calendario y utilizamos aún hoy el calendario gregoriano, pero en Inglaterra de aquel tiempo se utilizaba el calendario juliano. Entonces resulta que en esa misma fecha, 23 de abril, a pesar de que fue otro día, nació William Shakespeare. Son días diferentes, geológicamente hablando, pero en cuanto al número 23 de abril de 1500, y disculpen que no me acuerdo el año, este, pero bueno, lo cierto es que en ese mismo día, de ese mismo año, según los calendarios, aunque fueran calendarios diferentes, nacen Cervantes y Shakespeare. Entonces Shakespeare hace que el Día Internacional del Idioma sea también Día Internacional del Libro, ¿no? Entonces, normalmente cuando se celebra 23 de abril, se celebra Día Internacional del Libro y del Idioma Español, porque es juntando a Cervantes y a Shakespeare en esas dos fechas, a pesar de que no fueron exactamente el mismo día, solo por cuestión del calendario que era usado. Y hay Correcto. un detalle muy gracioso que fue la acumulación de horas que el Papa Gregorio descubrió para poder hacer el calendario gregoriano. En realidad fueron una acumulación porque ya estaba 365 días con un cuarto de día, lo que Ujú, daría las fechas de ahora. Pero claro, se había producido un pequeño error de minutos que se ujú. acumularon tanto que había dado esta diferencia entre Shakespeare y Y Cervantes. Cervantes. Sí. Sí, y se calcula que la diferencia en realidad entre uno y el otro de nacimiento puede haber sido de un día o día y medio máximo. Claro, exactamente. Son muy anecdóticas estas cosas, pero la gente vive diciendo, no, fue en la misma fecha, pero no, no fue en la misma fecha, fue en otra fecha, eran No, dos calendarios. o fue la misma fecha, pero en otro día. Es más o menos, Fue la misma fecha, pero en otro día. pero es más o menos como que es que los ingleses siempre fueron como con la cuestión de la libra y las medidas, ¿no? Las medidas de Ujú, peso, las medidas de métricas, que sí. no querían someterse a la Revolución Francesa y a los franceses y por lo tanto quedaron fuera del planeta prácticamente. Y lo mismo pasó con esto de los calendarios, ¿no? Ujú. Continúan Bueno, sí, conduciendo por el lado, continúan conduciendo por el lado contrario también. En fin, exactamente, destacan. exactamente. Estoy en Barcelona ahora y les invito a que vengan siempre que puedan un 23 de abril, porque ese día en Barcelona todas las librerías y todas las editoriales salen a la calle. Entonces bueno, es una fiesta del libro como creo que no existe en ninguna otra ciudad en la que realmente hay una celebración del libro especial, ¿no? Y los autores, claro, están firmando autógrafos, etcétera. Entonces, muy bonito, es una fecha excelente para visitar Barcelona, ¿no? Y, Ujú. y nada, Víctor pensaba en un poco conectar eso con mi experiencia con respecto a la traducción del Quijote al portugués. Aniversario. Y Perdón, ¿Qué, nos estamos qué riendo aquí con el comentario que aniversario colocó de Julián? Juliana, aniversario de casamiento. Y bueno, y yo también por causa de esto del calendario gregoriano, mi cumpleaños es un día antes, pero horas Pero en antes. el calendario borgiano. En mi caso es el calendario borgiano, 22 de abril, así que está bien. Ay, ay, ay. bien, nada. Bueno, Si tienen alguna cuéntame lo pregunta que... sobre cómo Cuéntame, fue la claro, no, experiencia primero, de traducir el eso mismo. Quijote al español, Ujú.
estaré encantado de responder. Bueno, la primera pregunta es exactamente esa. ¿Cómo fue tu quijotada de Mm. traducir el Quijote, de traducir el Quijote al portugués de Brasil? ¿Cómo, Bueno, cómo fue esa experiencia? lo primero es que no lo hice solo, lo hice con un excelente traductor, que es Carlos Nogué, que ya fue premio Jabuti de traducción, y lo hicimos entre los dos. Lo publicó la editorial Record para la conmemoración del centenario de la publicación del Quijote, ¿no? Y fue una experiencia increíble que a mí me unió con mi infancia, me unió con... Porque yo iba a una escuela donde leíamos el Quijote todos los días. Leíamos un trocito. Entonces, para demostrar que sabíamos leer, teníamos que leer un trocito del Quijote siempre, ¿no? Y, y esa experiencia, bueno, pues no era algo agradable en ese momento cuando eres niño, no era algo que te apeteciera, ¿no? Y yo no tenía, y nunca más había vuelto a leer el Quijote. Y no tenía un recuerdo especialmente grato, ¿no? Sin embargo, a la hora de traducirlo con lo que me impresionó mucho porque me reía constantemente. Tiene un sentido del humor increíble que hoy en día sigue teniéndolo igual. Me divertí muchísimo. Claro, yo tenía una ventaja y es que hoy podemos consultar diccionarios antiguos porque están escaneados. Si encontramos diccionarios, yo trabajé con un diccionario de 1600 o 1700, no me acuerdo, en el que descubrí muchos errores de traducción de las anteriores traducciones que se habían hecho del español al portugués en Brasil, ¿no? Y eran errores muy, muy curiosos, pero sobre todo por no entender qué significa, que esa palabra en aquel momento significaba algo distinto de lo que significa hoy o de lo que significaba hace 50 años. Entonces, la lengua evolucionó, las lenguas, como comentamos, ¿no? Las lenguas portuguesa y española evolucionaron de forma distinta y los significados, aunque compartieran palabras, también muchos de muchas palabras fueron evolucionando de forma distinta y tuvieron significados diferentes. Fue maravilloso traducirlo, fue difícil, pero es más difícil traducir un libro mal escrito. Entonces, ese libro está muy bien escrito, es muy interesante, es muy divertido y la verdad es que fue una experiencia única. Luego tuvimos la suerte de presentarlo en la Biblioteca Nacional y bueno, todavía lo encuentran en las editoriales bueno, la editorial Record y en algunas librerías. Y bueno, fue fantástico, no sé si les gustaría saber alguna cosa en concreto más. Yo sí me gustaría preguntar una cosa. Una cosa que a Claro. mí siempre me apasionó del Quijote es el repertorio infinito de refranes que tiene Sancho Panza y cómo ese repertorio infinito de refranes eh, repercute completamente en Latinoamérica, ¿no? Eh, de esos refranes, que bueno, que son un universo, a mí a veces me gusta más leer a Sancho Panza que Quijote, pero es porque hay una riqueza en la oralidad muy interesante, ¿no? Una riqueza en la oralidad expresada a través de ese personaje que conversa muchísimo con la oralidad latinoamericana actual. Y eso hace también que el Don Quijote sea muy actual aún hoy. De todos esos refranes, de todas esas cosas, ¿cuáles así recuerdas que tuviste problemas para traducir? Porque muchos, me imagino que fueron un reto La, traducir aquellas la cosas, ¿no? mayoría era harto difícil traducirlo, o sea, muy complicado, la mayoría porque encontrar equivalentes, claro, no podías colocar un equivalente actual que se notara moderno, tenía que tener ese gusto antiguo, ¿no? Ese sabor antiguo. Ujú. Hay mucha gente que opina, y yo estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que opina que la importancia de Sancho Panza es tan grande que casi es el más protagonista que el Sí. propio Quijote, ¿no? Ujú. Y es un personaje que el lector empatiza inmediatamente, ¿no? Y es un Ujú. personaje muy rico, muy rico.
Es curioso también la mezcla que tiene, porque habla mucho con refranes, también tiene un lenguaje supuestamente más pobre que el propio Quijote, pero no es verdad, ¿no? Entonces Joven estrato social, porque exacto, en exacto. experiencia de vida es Es mucho increíble. más rico, correcto, Mm. sí, más pobre, más coloquial, diríamos, ¿no? Sí. Y yo no imaginaba que me divertiría tanto, no imaginaba que me divertiría tanto. Es verdad que tuve que consultar muchísimo los diccionarios. Pues, había cosas que me sorprendían. Sí, había una, no sé, algún ejemplo así que se me ocurra, ¿no? Por ejemplo, algo, em, y su caballo iba al trot, ¿cómo era? Iba al galope porque no conseguía ir más rápido. Entonces yo pensé que podría ser una ironía, ¿no? Porque tiene mucha ironía. Pero no, es que galope no Ujú. significaba galope entonces. Entonces, Mm. esto al comprobarlo en el diccionario antiguo, el galope equivalía al trote en realidad. Entonces, había Mm. cosas así que eran sorprendentes, que eran muy curiosas y que nos sorprendieron mucho, ¿no? Luego trabajar con Carlos Nogué era, bueno, era espectacular, era espectacular. Además es un hombre con una energía brutal. Entonces, trabajábamos muchas veces toda la noche. En fin, era así. Es una experiencia que guardo con muchísimo cariño, ¿no? Yo quería comentar que hicimos ya hace unos muchos años una colección en la que lo que acá en Brasil se llama paradidáticos, o sea, libros que un poco cuando vienen de España, que vienen muchos también de varias editoriales pedagógicas, vienen como lecturas graduadas. Solo que acá decidimos hacer algunas lecturas graduadas del Quijote, del propio Quijote, tomando pedazos del Quijote. Generalmente el Quijote se presenta como volumen uno y volumen 2, incluyendo la anécdota fabulosa del Quijote de Avellaneda, que Mm. me parece un hecho impresionante de la literatura, que alguien que nunca se haya sabido quién era realmente, aunque se sospeche, haya decidido nada más que por jorobarlo, digamos, para usar la Mm. palabra más suave, para jorobarlo a Cervantes, hacerle un falso Quijote. Y esa es una Una experiencia, fueda. exactamente. Yo ni Supongo que siquiera sé todavía cómo se se hace, dice. ¿no? En el Instituto Cervantes, en los Institutos Cervantes, la lectura del Quijote el 23 de abril, si no Sí, recuerdo mal, ¿no? Durante todo el es, día, creo que eran 24 horas, los diferentes centros exactamente. Cervantes van Ya leyendo el Quijote. participamos, inclusive se puede participar online, en presencial también, pero también online. Ya participé también haciendo trechos de lectura, ¿no? Es un Qué bueno. trabajo brutal. Pero bueno, hicimos esta experiencia de hacer aquí en Brasil hubo una época, lo que acá se llama el patrullamiento, ¿no? Que es la persecución a determinadas cosas que es muy común de la intelectualidad acá. No se pueden hacer libros que sean resúmenes de obras. A ver, ¿por qué no se puede? Estoy totalmente en contra. Pero si se hacen en España, se hacen en Italia, todos los Shakespeare que leí antes de leer a Shakespeare completo, los leí en aquellos easy readers, que son lecturas Mm. facilitadas, lo que me abrió camino a leer cómo iba a leer Hamlet en su original si antes no leía este librito resumido. En realidad no es un resumen, es una adaptación, es un colocar Mm. en un lenguaje más accesible, no tanto en lo etario, tanto en la edad del lector, como en el país, en el momento en el que se trata, etcétera. Bueno, también fue muy divertido, no lo hicimos, o sea, nosotros tenemos un trabajo editorial, Librería Española tiene un trabajo editorial, esto lo hizo un señor español que falleció ya hace algunos años antes de la pandemia incluso, y un señor de mucha edad, que tenía una capacidad de producción brutal y que hizo varias
varios Quijotes a partir de trechos del Quijote, con Mm, adaptaciones muy buenas, con explotación pedagógica, tanto del punto de vista de la comprensión lectora, en fin. Bueno, era solo un comentario porque la traducción es un desafío, ya sabemos, justamente por lo que decía, no puede ser, un Quijote no puede ser excesivamente moderno en su léxico, vocabulario, Ujú, pero tampoco puede ser tan antiguo que no se entienda. ujú. Entonces es la correcto, dificultad de correcto. encontrar un término, no digo un medio término, pero un término adecuado. Y hacer el libro paradidáctico, como se dice en portugués, no se compara con una traducción, claro, porque estamos trabajando en el mismo idioma, pero es el desafío de no exagerar en, en- Claro. en- en- en apretar demasiado el texto, pero sí en modernizarlo para facilitar esa lectura, ¿no? Correcto. Pues dentro de un ratito nos va a seguir hablando de Cervantes Isaac, que nos va a comentar algo más sobre su obra. Muy interesante. Yo, Isaac, me encanta el coloquio de los perros. Me parece fenomenal, me Hermoso, parece qué buenísimo. genial. Y demuestra el sentido del humor que él tenía y de la ironía, que es algo muy característico, ¿no? Pero tenemos con nosotros a Juliana Maester de Vamos a hablar español, que hoy nos trae una píldora de curiosidades de la lengua española. ¿No es así, Juliana? Sí, justamente, buen día, buenos días a todos. Qué buena charla, ¿no? Qué buena conversación, me encanta poder aprender tanto de ustedes. Y bueno, la invitación que me han hecho aquí es para nomás traer una píldora, algo del idioma español, ¿no? Si estamos aquí tratando, ahí, incluso celebrando ahí el Día del Libro y el Día del Idioma Español, la idea aquí es comentar un poquito para ahí traer la curiosidad a los que quieran profundizarse un poquito más en el estudio del idioma. Yo fui a buscar una frase que tal vez suene común ahí, especial, conocida, de uno de los libros que serán presentados el día de hoy, y que es justamente Inés del Alma Mía. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, se ¿Funciona? ve Sí, bien. Sí, 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 perfecto, se ve perfecto. bien. Y ahí tenemos entonces, Inés del Alma Mía tiene esta frase aquí: te amé desde el primer momento en que te vi, te amaré por toda la eternidad, Inés. Eso quien dice es Valdivia, que nos ha comentado Víctor ahí al inicio. Valdivia que se enamora ahí totalmente de Inés y dice, te amé. Y yo, no sé, los que ya han estudiado español, tal vez un poquitico acá, sobre todo para los demás que están ahí, se han preguntado alguna vez, ¿por qué te amar y no querer? ¿Por qué amar y no querer? ¿No? Porque a veces vemos la frase, te amo y también te quiero. Y al final, ¿cuál es la diferencia? Para nosotros brasileños es un poco raro. ¿Por qué están las dos opciones y cuál es la diferencia entre ellas? ¿No? Y entonces yo me hice esa pregunta y pensé traer esta idea para ustedes. ¿Por qué no te quise desde el primer momento en que te vi y te querré por toda la eternidad? Y ahora yo ya empiezo explicando un poquito o tal vez recordando un poquito estas conjugaciones raras, ¿no? Que para nosotros que tal vez no conocemos tanto el idioma, tal vez estas conjugaciones suenen tan raras, raras, raras. Ellas son simplemente el verbo querer. ¿Ah? Verbo querer aquí. Te quise, verbo querer en el pretérito imperfecto. Yo quise, pasado. Tú o vos quisiste. Él, ella, usted quiso. Nosotros quisimos. Vosotros quisisteis. Ellos quisieron. Sí, es un verbo totalmente irregular. Y igual mm, igual, aquí te querré por toda la eternidad es nada más que el verbo querer en el futuro, igual irregular. Entonces, yo querré, tú querrás, él querrá, querramos, querráis, querrán. Entonces, sí, Word, está correcto. Querrán. Entonces, solamente para poner entonces te quise y te querré es nomás el verbo querer. Ahora, ok, vuelvo a nuestra pregunta. ¿Por qué te amé desde el primer momento y no te quise desde el primer momento? ¿Y por qué te amaré y no te querré? ¿Cuál será la diferencia? ¿No?
Si vamos al verbo, al diccionario de la Academia Española, la RAE, uno de los significados ahí del verbo querer, desear o apetecer, pero también amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o algo. Entonces, yo puedo simplemente utilizar en lugar de amar, utilizar querer. No, porque eso depende de qué tanto amas o qué tanto te gusta, ¿no? Y ese es el tema. Y es algo bastante específico y que tiene mucho, mucho que ver con lo que, que trataba ahí José Luis con el tema de traducción, ¿no? ¿Ah? Porque a veces simplemente traducimos un amar por querer o al revés, tenemos un detallito ahí diferente, ¿no? Y entonces, por eso la importancia de estar estudiando. En español, te quiero y te amo significan te amo, por decir en portugués, pero tiene algunas cositas diferentes. Te quiero es algo más informal, casual, se usa para familiares, amigos o también en un relacionamiento romántico, pero yo diría, por ejemplo, si estás en público, ¿ah? Si estás en público, si estás con un montón de gente ahí a tu lado, y tal vez podría decir te quiero, mi amor. Pero si estás ahí en un momento íntimo y quieres declarar toda la profundidad de tu sentimiento, entonces sí, te amo. ¿Ah? Y por favor, los que tenemos aquí español, tenemos aquí argentino, tenemos aquí colombiano, ¿verdad? ¿Es aquí o no? Venezolano. Venezolano, Venezolano. perdón, disculpe. Por favor, corríjame, ¿sí? No, O hasta ahora está. aporten, por favor, también en eso. Pero la idea es esta. Y yo aquí traje para tal vez dejar un poquito, un resumen, una escalerita, podemos tener una escalerita de sentimientos. Si está muy pequeñito, Vale. me caes bien, me caes bien. Sí, esta persona Ujú. me cae bien. Simplemente, Ujú. me encantas. Uy, ya subiste un poquito en la escalera, ¿no? O entonces, me gustas. Y es el verbo gustar directamente a la persona, ¿no? Ujú. Tratándole por tú, me gustas. Ujú. Te Ujú. quiero, te quiero ya profundizaste un poquitito más, ¿no? Y si Ujú. quieres ser totalmente romántico, totalmente profundo, íntimo, te amo, ¿no? Entonces ahí Ujú. será la diferencia. Voy bien, amigos, por favor, profes. Sí, sí. Sí, solo un mínimo detalle. Te amo también podría ser entre madre e hijo, así, pero una relación muy, muy, muy cercana. Muy, muy, muy Claro, cercana. perfecto. Ujú. Cercana Ahí, y ahí te hago genial. un comentario, Juliana, perdón. Eh, vivimos comentando en casa que somos bilingües todo el día, digamos, todo el día estamos hablando los dos idiomas, que en los últimos años en Brasil, los últimos años para mí son los últimos 46 años, lo que no es poco, pero también en Argentina el te amo se metió con una fuerza que antes no existía. Cuando Sí, yo llegué acá, recuerdo que en un curso que duró muy poco porque me quedaba muy lejos ir a aprender portugués para extranjero en la Universidad de São Paulo, perdía medio día en ir y venir. Me acuerdo muy bien que había en un libro de estudios y era muy comentado una frase que prácticamente no se usa más, que es en portugués, eu te quero bem, querer bien. Ujú. sí, Era un modo muy cariñoso de decir te quiero, ¿no es sí, verdad? Y en cambio en Argentina, cuando yo salí de Argentina y hasta hace muy poco tiempo no se escuchaba te amo, pero a no ser Las telenovelas. en una telenovela o en el doblaje mal hecho de una película, en fin, era prácticamente, y aquí también de alguna manera entró por la ventana a través del inglés. Porque en el inglés no existe la diferencia. Y ya sabemos ujú, que el español como el portugués, sobre todo el portugués, vive eternamente bombardeado por, sobre todo, estos vocablos que son de uso muy íntimos, muy cotidianos, etcétera. Y en esa escala que decías, me hiciste acordar, lo tengo que comentar porque es muy gracioso, de una amiga muy cómica, que en general se dicen así, los hombres tienen más tendencia a ser cómicos, las mujeres menos, son más serias, y ella decía, pero yo soy cómica, y me decía, tenía un novio que le decía, pero yo te quiero, y ella le respondía, yo nada más te estimo, yo solamente te estimo.
O para sea, o sea aclarar, que ¿no? en la escalerita del Sí, sentimiento. hacer un sketch en Lelutier también. Exacto, claro, era una cosa muy de Lelutier, Sí. que les recomiendo, mi amigo aquí sabe de Lelutier más que yo que soy argentino, pero es muy interesante porque hay juegos idiomáticos Ujú, muy interesantes, no solamente con el español rioplatense, sino con el español en general, que ellos lo usan, digamos, con estos manejos que también se refieren a diferentes, ujú, no solamente capas sociales, sino también, como se nota mucho hoy, etarias, porque no es lo mismo una persona de 20 años que una de 40, que una de mi edad. Y en general los de más edad somos más conservadores en relación a nuestro léxico, a nuestro palabrerío. Lo traemos y tenemos más cariño por las palabras que usábamos 50, 60 años atrás, ¿no es verdad? En cambio, los jóvenes tienen una capacidad. Yo cada vez que voy a Buenos Aires vuelvo con 3, 4 palabras nuevas que nunca había escuchado en mi vida. ujú. Es impresionante. Sigue ahí, Sí. era nada más que un comentarito. No, perfecto, y eso ayuda muchísimo, es la idea y poder intercambiar informaciones, ¿no? Pero esto, quería contribuir ahí, tal vez traer un poquito ahí esta idea y traer las ganas ahí de los demás, los que quieren profundizarse, estudiar un poquito más del idioma, de poder compartir sus ideas totalmente en español. Eso será es un gustito ahí, ¿no? Para poder. Invito a todos a que me sigan ahí también en mi canal en YouTube. Vamos a hablar español. Pueden buscar ahí. Hay mucha cosa, muchas más píldoras de español para que puedan estudiar conmigo. Será un gusto recibir a todos ustedes. Y en Instagram también vamos a hablar español. Estamos ahí. Incluso el día de hoy acabo de publicar un video tratando de este mismo tema ahí, de amar y querer, ¿no? Entonces, espero que haya ayudado ahí con eso. ¿Está bien? Gracias. Muy útil, Juliana. Muy bien. Perfecto. Decir también que Juliana es profesora en el posgrado nuestro de enseñanza de la lengua española que hacemos en conjunto con el Instituto Cervantes, con doble diploma del Instituto Cervantes y de nuestra universidad. Y es un gusto trabajar con ella también siempre. Pues hay Voy a una hacer cosa que quería mi comentaros, que cursito. estas píldoras vamos a seguir el próximo día. Probablemente no tengamos tiempo porque tenemos una sorpresa especial para para la próxima edición, pero en la siguiente a mí me gustaría traerles una píldora sobre falsos amigos, pero no solo los léxicos, que son los más habituales, sino los sintácticos. Esas equivocaciones en las preposiciones, por ejemplo, o en los artículos, que nos confunden bastante. Entonces, si tenemos tiempo, no el siguiente mes, que tenemos una súper sorpresa que les va a encantar a todos y no nos va a dejar más tiempo para nada más, sino el siguiente, seguro que sí que podremos. Y ahora pues le toca el turno a Isaac para explicarnos, bueno, seguro que no sabéis que tiene un taller, porque no se habrá enterado nadie, entonces tiene un taller que empieza dentro de nada, dentro de poquísimos días. Y Isaac, te dejo para que puedas explicar. Yo, como les dije, voy a tener que salir ya, por desgracia no me puedo quedar toda la sesión, como ya les avancé al principio. Pero es un gusto, como siempre, estar aquí y les dejo en buenísima compañía con Isaac, Víctor, Juliana. Entonces, hasta pronto y nos vemos. Chao, chao. Gracias, José Luis. Gracias. Quería, Gracias. quería hacer un comentarito nada más sobre con Juliana, que en su canal de YouTube, si le colocan la palabra literatura, nada más que literatura, van a aparecer una cantidad grande de sesiones que hemos hecho, más o menos similares a esta, tiene unas características un poco diferentes que luego explico rápido, referente a autores y sus obras. A veces una obra, a veces un autor, a veces el autor con su obra. Si no me equivoco, fueron más de 2 años, por lo tanto hay una cantidad grande, por lo menos más de 20 eh, videos. Son más cortos, son de 1 hora, pero creo que pueden ser muy provechosos para que los acompañen y son libres. Entonces, aparte de pasear por el canal de YouTube
de Vamos a hablar español, donde inmediatamente aparece Juliana, que yo cuando le recomiendo a la gente que lo vea, acá en Librería Española, le digo, va a aparecer una chica con un tremendo cabello así, que ahora ya se lo fue recortando. Debe ser la maternidad que te hizo dejarlo más cortito el Era pelo. más grande, ¿no? Estaba más Los, así. los hijos o te hacen salir canas verdes, como se dice en español, o te hacen perder el pelo, como fue mi caso. Sí, total. Ay, pero bueno. Entonces les decía eso, vayan al canal de YouTube de Vamos a Hablar Español, vean, síganla por las redes sociales, todas, ¿no es verdad? Hasta ahora creo que hasta las parabólicas de antiguamente tienen tu presencia. Y en esta parte de literatura creo que les puede resultar muy útil también como complemento a esto que hacemos acá. Los dejo con Isaac entonces. ¿Tenías algo más? Perdón, Juliana, ¿no te estoy cortando? No, 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 por favor, tranquilo, muchas Bien, gracias. perfecto. También les pido disculpas, tal vez voy a tener que cerrar la cámara aquí porque estoy con la bebita y tengo que seguir ahí cuidándola, ¿está bien? No, Pero gracias a vos, estoy gracias a vos. escuchando todo. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, para comentar un poco, hablar un poco sobre Cervantes y bueno, y este tema que siempre nos pone a conversar acá sobre eso esas nociones que tenemos de realismo fantástico, realismo mágico o lo real maravilloso. Em, y bueno, y es lo siguiente. Primeramente, bueno, como ya José Luis comentó, eh, esto que voy a conversar específicamente sobre el tema de realismo fantástico, ficción y todo aquello, es algo que forma parte del taller que voy a comenzar a dar este lunes 21, de aquí a unas 48 horas, un poquito más, el lunes 21 en la noche, que es un taller en español de cuentos de ficción. Ya entre final del mes pasado e inicios de este mes, terminé de dar lo que fue mi primer taller en portugués eh, sobre narrativa breve, en el cual participó una amiga que estaba por aquí presente, Sandra Santaella. Eh, y bueno, luego de ese taller de narrativa breve, que es un poco más amplio, digamos, en los temas que trata, entonces vamos a profundizar ahora en un taller en español, ahora sí, de cuento de ficción. Este cuento de ficción, este taller de cuento de ficción, que forma parte de mis talleres intangibles de escritura creativa, tiene el nombre de escombros cíclicos. El término de escombros cíclicos hace juego con el título de un famoso cuento de Jorge Luis Borges titulado Las ruinas circulares. Yo siempre juego con esas palabras, con esos términos, ¿no? En fin, eh, en ese taller de cuento de ficción que comienza pasado mañana, lunes 21, y va hasta el sábado 26, son 12 horas divididos en 6 sesiones de 2 horas cada una. Eh, en ese taller vamos a comenzar a entender un poco qué entendemos principalmente por ficción y cómo el término ficción está asociado a todas estas palabras, todos estos términos, estas terminologías de realismo fantástico y realismo mágico, ¿no? Entendiendo que realismo mágico y real maravilloso, ahí sí no vamos a establecer una diferencia. Y la diferencia para eso está en YouTube, en cualquier momento pueden verlo. Hay una entrevista que le hacen a la persona que crea para los fines literarios latinoamericanos, la persona que crea el término realismo mágico, que por casualidad es el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Eh, Hay una entrevista que le hacen a él en Colombia, esa entrevista está en YouTube y la pueden buscar, en donde Arturo Uslar Pietri explica de dónde surgió el término realismo mágico. Voy a resumir, él simplemente explica que él
a sus manos, cuando él vivió en Francia, a sus manos llegó un libro eh, de un esteta, de un crítico de arte alemán, y el libro se titulaba El realismo mágico, solo que ese libro era un ensayo sobre el arte expresionista alemán, la pintura expresionista alemana. Entonces, hubo una época en la que coincidieron en París y estuvieron incluso conviviendo, se veían prácticamente todos los días, conversaban sobre literatura y todo eso, nada más y nada menos que Arturo Uslar Pietri, que Arturo Uslar Pietri fue tal vez el más importante candidato a premio Nobel después de Rómulo Gallegos en Venezuela. Se fue Arturo Uslar Pietri, Alejo Carpentier, que es uno de los más importantes escritores del siglo XX, cubano, y Miguel Ángel Asturias, famoso guatemalteco, que bueno, sí logró, sí alcanzó aquel famoso premio Nobel. De ellos tres, Miguel Ángel Asturias. Entonces, en esas reuniones que ellos tenían, comenzó a surgir aquella idea que años después, Uslar Pietri, estoy hablando de los años 20, años después, en los años 40, es cuando Uslar Pietri publica un ensayo en donde emplea el término realismo mágico para referirse a la narrativa que estaba siendo escrita en Latinoamérica en aquella época. Entonces, ¿qué es lo interesante? Latinoamérica venía de dos escuelas literarias muy fuertes. Una era el realismo. El realismo tenía una influencia directa del naturalismo de Émile Zola, francés también, de manera que el realismo latinoamericano era realmente la escuela que mandaba, vamos a decir, ¿no? La escuela en el sentido de escritura literaria, ¿no? Eh, tenía una importancia tan grande que influenció en el indigenismo, que fue una escuela literaria posterior, pero que todavía era una escuela realista de literatura. Influyó en el nativismo, muy relacionado al indigenismo, pero digamos más yéndose a lo mestizo. Eh, y bueno, digamos que el realismo arropó, eh, también hubo un llamado cosmopolitismo, el criollismo, además. Entonces, el realismo arropó toda una serie de tendencias literarias que existieron en las primeras 3 décadas del siglo XX. Pero ¿qué sucedió? Que ya en la cuarta década, ya en los años 40, para ser más exactos, en los años 40 ya comienzan a surgir estos escritores tipo Jorge Luis Borges, eh, y se evidencia que hay un abandono del realismo en el sentido más clásico del término, y una búsqueda por explorar cierta cosa onírica, ciertos aspectos legendarios de las leyendas latinoamericanas. Y bueno, eso hace que Uslar Pietri se dé cuenta de que hay una cosa diferente que se está moviendo en la literatura latinoamericana y escribe eh, una serie de ensayos entre los cuales está este que habla sobre el realismo mágico. Eh, Ahora, una cosa interesante que debemos diferenciar es que realismo mágico y real maravilloso, no mencioné, Uslar Pietri usa el término realismo mágico, pero es lo mismo que usa Alejo Carpentier, quien es el que usa el término real maravilloso. O sea, él no dice el realismo maravilloso, él une todo, lo real maravilloso, ¿no? En portugués también, para Brasil se usa en ese sentido. Sí, pero en esa entrevista que yo les estaba mencionando, que está en YouTube y pueden buscarla, de Uslar Pietri, él dice, no, es que era lo mismo porque los tres estábamos haciendo lo mismo,
Solo que él lo llamó de esa manera y yo lo llamé de esta otra, pero es lo mismo en realidad. Eh, entonces, es importante entender que el realismo mágico y real maravilloso no es lo mismo que el realismo fantástico. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el asunto de lo que deberíamos entender como una noción. El realismo mágico o lo real maravilloso se convierte de alguna forma en eso que podríamos decir una escuela, no porque hubiera alguien enseñando eso, sino porque los mismos escritores comienzan a generar ese movimiento simultáneamente. No fue una cosa a propósito que decidieron todos escribir así, pero fue una cosa que fue surgiendo espontáneamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de realismo fantástico, tenemos que entender que esa es una noción universal de literatura. Cuando hablamos de realismo fantástico, no estamos necesariamente hablando del realismo mágico latinoamericano. Son dos cosas diferentes. Siendo que, por supuesto, el realismo mágico es una forma de realismo fantástico. Pero cuando hablamos de realismo fantástico, ahí entra un personaje como Cervantes, ¿no? Pero además ahí entran una cantidad de, porque es una noción, cuando digo que es una noción, es porque es una forma de entender cierto tipo de literatura, de manera que, por ejemplo, cuando hablamos de lo fantasioso, inclusive, por ejemplo, algunos mitos, algunas leyendas que se gestaron en Europa o en otras partes del mundo. O sea, perdón, el realismo fantástico existe en Europa, en Asia, en África. El realismo fantástico existe en todo el mundo. Ahora, el realismo mágico es el nuestro, es el que existe en Latinoamérica. Por eso no se debe confundir el hecho de que el realismo mágico o lo real maravilloso forme parte, para nosotros, la parte más conocida del realismo fantástico, eh, no es una cosa para que confundamos. ¿Por qué? Porque entonces ahí podemos hablar precisamente, y por eso entramos en Cervantes, ahí podemos hablar, repito, estas son cosas todas que van a formar parte de mi taller de cuento de ficción que comienza pasado mañana. Ahí podemos hablar de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes a la venta acá en la librería. Pequeña propaganda, ¿no? El corto publicitario. Corto publicitario, ¿no? Eh, entonces, bueno, este de hecho es el que acabé de agarrar aquí del mostrador, ¿no? En las novelas ejemplares son una serie de 12 novelas que publica Miguel de Cervantes posterior a Don Quijote, pero que lo interesante es que tres de las novelas, tres de esas 12 novelas que están dentro de las novelas ejemplares, están insertas dentro de Don Quijote. Una es La Ilustre Fregona, esa es la que nunca se me olvida, La Ilustre Fregona. La otra creo que es El Licenciado Vidriera. Y la tercera, siempre lo olvido, no sé por qué. Yo sé que no es ninguna de estas aquí. El Licenciado Vidriera, está El Celoso Extremeño, porque esta Está en dos volúmenes. está en 2 volúmenes, y entonces este tiene 6, este tiene 5, imagino que en el otro volumen están las otras 7. Bueno, el hecho es que eh, de esas, de esas, eh, ah, la del niño, la de los niños, Rinconete y El Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo es la otra que aparece en Rinconete y Cervantes. Cortadillo. Ajá. Entonces, las últimas dos novelas ejemplares de Miguel de Cervantes que aparecen en ese compendio que publica como novelas ejemplares son El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Eh, Ahora, ¿qué es lo interesante? Ahí hay varias aristas, varios subtemas que se desprenden de todo esto, de solamente pequeños trechos que vamos a poder ver aquí un momentito, eh, pero que generan mucho debate literario porque abarca géneros, abarca simbologías, abarca un montón de cosas. Entonces, El casamiento engañoso
que es la penúltima de las novelas ejemplares, relata básicamente la anécdota de un soldado, el alférez Camposano, que está saliendo del hospital después de haber sido hospitalizado, después de haber vivido un, bueno, literalmente un casamiento engañoso. Él se casó con una mujer queriendo engañarla, haciéndose pasar por rico, y resulta que la mujer hizo eso con él. Entonces él se hace la víctima, pero él estaba haciendo lo mismo, ¿no? Eh, Ahí digamos que Cervantes siempre en su genialidad haciendo parodia de todo, y por eso es que hoy en día sigue siendo tan actual y tan vital, es un poco una parodia de las tragicomedias al estilo La Celestina, ¿no? Que eran muy clásicas en aquella época, en el siglo XVI. Bueno, La Celestina es del siglo XV, ¿no? Entonces, bien, él hace esta parodia con el casamiento engañoso con este personaje que está saliendo del hospital, el alférez Campuzano. Al salir del hospital se consigue con un viejo amigo, que es, que es un licenciado Peralta, Casalta, el licenciado Peralta. Casalta es un barrio de Caracas. El licenciado Peralta es este amigo con el que el alférez Campuzano se consigue, y comienza a contarle, mira, no, yo vine a parar al hospital porque me casé con esta mujer y fue un engaño tal, y acabé enfermo, acabé hospitalizado aquí y ahora estoy saliendo. Y entonces él relata, pero lo más curioso que me sucedió, no, ni siquiera es lo del casamiento engañoso. Lo más curioso que me sucedió es que cuando yo estaba en la cama del hospital, escuché una conversación de dos seres sumamente inteligentes, con una sabiduría increíble. eh, y bueno, yo quedé absorto, quedé maravillado con aquella conversación, hasta que me di cuenta que eran dos perros que estaban conversando en la cabecera de la cama del otro cuarto, que yo podía escucharlos a través de la ventana, además, ¿no? O sea, una cosa toda bien enrevesada. Entonces, este trechito para leer, ¿no? Pues lo que ahora diré de ellos es razón que la cause, y que sin hacerse cruces, ni alegar imposibles ni dificultades, hacerse cruces como persignarse, ¿no? Eso, como si fuera una cosa del diablo, ¿no? Eh, que oí y casi vi con mis ojos fue a estos dos perros, uno que se llama Cipión y otro Berganza, estar una noche, que fue la penúltima que acabé de sudar, echados detrás de mi cama en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche, estando a oscuras y desvelado, y bueno, por ahí va contando. Entonces, es esto, pues, él está allí eh, y escucha esta conversación de estos dos perros. El licenciado Peralta, como ya medio que sabe que el alférez es un mentiroso, dice, bueno, está bien, echa el cuento. Yo sé que me vas a mentir, pero bueno, está bien, echa el cuento, que fue lo que pasó con los perros. Entonces, no es solo que él lo escuchó, sino que además que él escribió, el alférez escribió toda esa conversación, o una parte, la primera parte de la conversación de los dos perros, ¿no? Entonces él le da un, un rollo de papel. Mira, esta fue la conversación de los perros, lo transcribí tal cual como sucedió. Y entonces ahí es donde se da paso, por eso que esas dos novelas es imposible publicarlas por separado. Pues una novela da paso al otro, ¿no? A la otra, perdón. Y es así, es el coloquio de los perros. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que hay una frase donde, donde este personaje, eh, el licenciado, dice, bueno, es que parece que hemos vuelto a los tiempos de Maricastaña, ¿no? O los tiempos de Isopo, cuando hablaban los animales, y los animales unos todos con otros hablaban y conversaban y demás. Entonces es interesante porque primero ya ahí hay un subtema que tiene que ver con el género fábula, que es otro de los talleres que yo voy a dar, y lo voy a dar en portugués el próximo mes, que es un taller sobre fábula. Y bueno, ya para el tiempo de Cervantes, ya la fábula es vista como una cosa vieja, inverosímil, y bueno, ¿no? Es interesante esa reflexión, dejarla por ahí pendiente.
Entonces empieza, ¿no?, el coloquio de los perros, donde supuestamente dos perros tienen una conversa, pero una conversación así profunda sobre la vida, sobre, hacen crítica social, o sea, toda una serie de argumentos, de pensamientos, de filosofía, de sabiduría, que bueno, que uno sabe que es Cervantes, por supuesto, detrás de todo esto, ¿no?, haciendo una crítica muy seria de la sociedad de su tiempo. Eh, Ahora, ¿qué es lo interesante y por qué voy al punto? Después que termina, que pasa, que sucede todo en la narración del coloquio de los perros, que es como si fuera además una metanovela, porque es una novela dentro de la otra, ¿no? Eh, Sucede que eh, el licenciado dice estas palabras: aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, paréceme que está tan bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo, porque él leyó solamente una parte uno de los perros hablando, ¿no? Ahora falta la otra parte del otro perro hablando, solo que esa parte nunca la vimos. Sería interesante hacer una búsqueda de cómo hubiera sido, ¿no? En fin, ¿qué es lo interesante? El hecho de que aquí Cervantes utilice la palabra fingido, y ahí vamos a entrar en el tema. Está bien en la última página de la novela, entendiendo además que hay otro tema a debatir que va a ser ya del otro taller que voy a dar en junio sobre el término novela, y además ejemplares, ¿no? Ejemplares no es porque fueran ejemplos a seguir, es porque había un tipo de narración anecdótica muy medieval llamada exemplos o ejemplos. Por ejemplo, el Conde Lucanor, todos y cada uno de los capítulos del Conde Lucanor son ejemplo Consejos, 1, ejemplo 2, ejemplo 3, que son consejos que son como consejos, pero son, son anécdotas anécdotas, claro, que que llevan tienen alguna moraleja. una moraleja, Exacto. exactamente. Sí, sí. Pero es eso, pues, ejemplos era en sí un género que podríamos llamar a medio camino entre narrativa y crónica. En fin, que nos quedamos entonces con la palabra fingido. Aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, paréceme que está tan bien compuesto, o sea, está tan bien relatado, tan bien contado, que puedes echarme el otro cuento ahora, o sea, puedes mentirme más, como quien dice, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué yo me paro tanto en la palabra fingir? Y esto va a formar parte del taller que comienza pasado mañana. Eh, Porque la palabra ficción, que además el famoso título del libro de Borges, que es Ficciones, eh, la palabra ficción viene del griego y latín también, fingere. Eh, Esa palabra fingere nos va a llamar mucho la atención porque, por supuesto, es la raíz del término fingir, pero entonces es interesante cómo cuando se desarrollan nuestros idiomas, la palabra fingir se va por un camino y la palabra ficción se va por otro. Pero está aquí la evidencia de que la raíz es la misma, ¿no? Esa evidencia que nos lleva a ir un poco más atrás en la etimología, eh, entonces podemos entender, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante con la palabra fingir? Fingere eh, era además el término que utilizaban los escultores a la hora de tallar una obra. Cuando ellos estaban, o cuando estaban moldeando, modelando una vasija de barro, cuando ellos estaban haciendo ese trabajo artesanal de tallar, de moldear, de modelar una figura, esa figura debía ter, tener un aspecto, digamos, figurativo en el caso de la escultura. Entonces, como debería tener un aspecto figurativo, entonces era un fingimiento de una realidad. O sea, ya había la conciencia de que el artesano estaba imitando la realidad, ¿no? Después, por eso es que Platón va a criticar tanto en su famosa obra La República a los artistas, porque lo que hacen es imitar la realidad y no aportan nada, no le aportan nada a la República.
Pero bueno, lo interesante es allí que existe esa conciencia de la mímesis. Por eso es que entonces, mímesis como imitación de la realidad, fingimiento o fingere, ¿no? Y ficción son tres palabras que están permanentemente en relación, permanentemente jugándose entre ellas, conjugándose entre ellas. Entonces, nos permite entender, eh, por ejemplo, esta cuestión que les explico sobre realismo fantástico como una noción general y universal de la literatura, ¿no? Porque realismo fantástico es eso, es cuando se crea una ficción en general y esa ficción, por supuesto, es un fingimiento de una realidad y a la vez es una mímesis también. Lo cual quiere decir, además, y ahí nos desprendemos un poco, pero siempre yendo dentro del mismo carril, dentro del mismo riel del tren, la misma vía del tren, es que eh, una cosa es realismo y otra cosa es fantasía, ¿no? Eso digamos que lo tenemos relativamente claro. Si leemos un cuento de hadas, por ejemplo, si leemos una mitología así de cualquier lugar del mundo, o una leyenda, sabemos que una fábula, por supuesto, fábula sería tal vez el mejor ejemplo de lo que es una fantasía porque dos perros nunca van a hablar, ¿no? Eh, pero es eso. Entendemos que fantasía es exactamente, digamos, lo opuesto a realismo. Ahora, cuando decimos realismo fantástico, no solamente estamos diciendo que es una realidad que tiene aspectos de fantasía, sino que además estamos diciendo que esta construcción que tenemos ahora de realismo fantástico no es realismo y no es fantasía. No es ninguna de las dos cosas, sino la suma de las dos, lo cual da otra cosa diferente. Por eso es que eh, cualquier obra literaria que tenga aspectos ficcionales, pero casados o insertados dentro de una obra narrativa con relativos aspectos realistas, estamos hablando ahí de realismo fantástico. Y como dije hace un momento, realismo fantástico puede existir en Europa, en Asia, en Oceanía, en África y por supuesto en América. Ajá. Quería comentar que creo que siempre es muy interesante hacer la referencia a la literatura brasileña. Ya lo había comentado antes con Suassuna, el conocido Auto da Compadecida, que como un libro la gente lo puede haber leído poco, pero se vio mucho en la televisión, en donde hay una permanente mezcla de realidad con fantasía. O sea, aparecen los cangaceiros que atacan al pueblito, está la iglesia con sus típicos con sus típicas cuestiones de pueblo chico, donde hay un fraile, un cura que se aprovecha de corrupto, digamos, y están las cosas, bueno, era el perro, ¿no? El perro Sí. que va a ser sepultado, en fin, es una cantidad de cosas y siempre, lógicamente, si estamos hablando del coloquio de dos perros que hablan como dos filósofos, explicando la realidad de un punto de vista, de un análisis que solamente lo podía hacer Cervantes, como dijo Isaac, estamos hablando de una realidad que está por detrás de un perro que habla, de dos perros que hablan. Aparte son perros pícaros, porque uno de ellos se va a buscar la buena vida en un determinado lugar, tienen rasgo de corrupción, porque se hacen alimentar más de lo que necesitan, porque saben que en algún momento va a venir la época de hambruna. En fin, hay una serie de elementos que son muy interesantes, que son elementos de toda la vida, porque la corrupción no fue inventado ahora. Esto viene desde siempre, desde que existen fiscales, desde que existen impuestos que se pagan o no se pagan, en fin. Entonces, bueno, fue un pequeño corte para decir, vean que cuando vemos literatura brasileña también,
el término literatura comparada es muy criticado, pero yo soy muy adepto a él a pesar de las críticas, porque creo que Brasil tiene una cantidad de producciones realmente fantásticas, para decirla, usando las dos palabras, realmente fantásticas. Y aquí está no solamente Jorge Amado, sino una cantidad muy grande cuando vemos, por ejemplo, la guerra de Canudo, estamos hablando de un hecho histórico, de una guerra, de unas batallas, donde el ejército brasileño perdió 3 veces para después ganar la cuarta, de donde nacen las favelas, y al mismo tiempo estamos hablando de elementos totalmente mágicos o fantasiosos que eran los que corrían por la cabeza de los personajes principales, nada menos, ¿no? Entonces es un pequeño corte para tratar de hacer esta comparación con lo que tenemos acá en Brasil, que cuando leemos en español, que ese es el objetivo del club, que la gente lee en español, tampoco podemos olvidarnos que en Brasil tenemos una escuela, que tenemos literatura, que tenemos clubes en portugués que tratan de temas parecidos a los nuestros, ¿eh? Ujú. Te dejo Sí, con Quijote. Perdón, con Cervantes. eh, sí, no, yo prácticamente, digamos ya terminando, ¿no? Este asunto que estamos conversando, sí, por supuesto, cuando hablamos de realismo mágico, entendiendo entonces ya que el realismo mágico forma parte de una noción más amplia que es realismo fantástico. Realismo mágico es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica y por supuesto Brasil no es la excepción, ¿no? Ahora, lo interesante a rescatar es cómo, que es los fines acá hoy conversando sobre Cervantes, lo importante es rescatar cómo es importante y el peso, la relevancia que tiene Miguel de Cervantes para comprender muchísimos aspectos de la literatura, como les estaba comentando. Hay una parte ahí en el coloquio de los perros donde no solamente podemos ver esta relación o sea, esta relación entre el realismo fantástico y lo real, y lo real maravilloso, el realismo mágico latinoamericano. No solamente podemos ver eso, sino además podemos ver los asuntos relacionados con los géneros, con el género fábula, con el género novela, por qué es que esto se llama novela y por qué es que se llama ejemplares. Pero además de eso, una cosa muy importante que está trayendo Víctor, y lo conversábamos antes de comenzar hoy acá, es que también eh, no solamente el casamiento engañoso es una forma de parodia de la tragicomedia clásica, ¿no? Que se escribía en la época, sino que además el coloquio de los perros, por su parte, es también una especie de novela picaresca, ¿no? Es esto que narraba Víctor sobre los perros. Básicamente, el coloquio de los perros es Cipión contando toda su vida, de cómo pasó por una infinidad de dueños, y Berganza, que habla un poco menos, pero Berganza, a medida que lo va escuchando, va como aconsejándole, va como diciéndole, pero tú no crees que eso que tú hiciste está mal hecho, pero tú no crees que él va haciendo ese tipo de comentarios, tú no crees que deberíamos reflexionar sobre tal cosa. Entonces es interesante porque acaba el personaje de Cipión, que es el otro perro, el perro que más habla en el coloquio. Cipión se acaba mostrando como un pícaro, porque inclusive uno se da cuenta de que él ha cambiado de dueño un montón de veces, básicamente porque no le gusta trabajar. Pues cada vez que lo ponen a trabajar mucho, se cansa, se aburre y... Claro, y ahí hay un enganche con dos obras. Otra vez, una famosa que hasta hoy sigue siendo anónima, pero no muy anónima, que es el Lazarillo de Tormes, Sí, que en vez de ser un perro es un ser humano, es un niño. que es un niño que se aprovecha de sus dueños, digamos así, de algún modo, Sí. porque él le sirve a un ciego, y de ahí viene la palabra lazarillo en español, que es el chico que acompaña a las personas ciegas Ujú. para, Que lo para guía. ayudarla, para guiarlo, etcétera. Que hoy en día se puede usar como perro lazarillo también, y con una cantidad infinita de aventuras de pillo, digamos, por eso Sí. que es, o de pícaro,
Y Sí. pícaro en español, igual que en portugués, a pesar de que en portugués se use muy poco, significa justamente usar pequeñas herramientas, y aquí vuelvo a auto da compadecida, Ujú, cuando la compadecida, que es la Virgen María, va a absolverlos a los condenados para decir, miren que esta gente que no tienen que comer, que no tienen, que viven ujú, en lo peor, la única herramienta que tienen en su vida para defenderse, la única arma, es la picardía. Ellos tienen su ingenio. ujú, Y por eso que lo salva a Chico, que es el pícaro, ujú. que está el tiempo entero tratando de hacer lo que en portugués se llama malandragem, haciendo pequeños juegos para poder comer al día siguiente, porque no come, porque él ve que hay un perro que come un bife pasado en la manteca mientras él está muerto de hambre, Sí. él y su amigo. Entonces, Ujú, esto, por ejemplo, está tanto en el Lazarillo de Tormes como en sí. Suazuna, ¿no? Ujú, Gran escritor pernambucano, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, sí, es muy interesante hacer estas relaciones, ¿no? Que está haciendo sí. aquí el amigo Isaac. Sí, no, y es ese aspecto interesante, vamos enfocando en el perro, ¿no? Que de por sí el testamento del perro, testamento del cachorro, es aquel poema de Barros, ¿cómo es que era el nombre? De Barros, ¿no? Aquella literatura de cordel eh, del siglo XIX, que además en Venezuela hay dos versiones dramatúrgicas que se hicieron, una en los años 20 y otra en los años 60, del cachorro de los perros, perdón, del testamento del perro. Exactamente lo espero. Eh, bueno, entonces sí, es esta idea de la picaresca como es una noción también, es una noción porque no solamente está en un solo lugar. ¿Sabes dónde hay mucha literatura picaresca? En Japón, hay mucha literatura picaresca. No, bueno, La literatura picaresca son este tipo de personajes que son de clases muy bajas, de estratos sociales muy bajos, y que resulta que la única herramienta que tienen, como bien lo dice la Aparecida en el momento del juicio final a Joao Grillo, que Joao Grillo ya ni se defiende, bueno, yo no hice nada, yo lo que hice fue robar, mentir, engañar, yo lo que hice fue un montón de trapacería. sí. Ella dice, sí, pero tú hiciste todo eso porque no tenías que comer, porque eras muy pobre, porque lo que hacías era sufrir, porque te abandonaron también de pequeño, o sea, sea, todo esto que encaja en lo que sería el Lazarillo de Tormes, todo esto que encaja en lo que acaba siendo este personaje de Cipión, el perro del coloquio de los perros, porque es un perro constantemente abandonado, que de algún modo se acostumbra a esa vida. Y bueno, digamos que buscarlo fácil no es porque la vida de él sea fácil, sino porque es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es interesante comprenderlo en lo que sería el personaje pícaro como tal, ¿no? Porque Cervantes da para realmente para todo eso, inclusive volviendo con Sancho Panza. Sancho Panza es un Exactamente, pícaro, es un pícaro, porque exactamente. ¿por qué Sancho Panza va y apoya y persigue tanto y se va atrás de Miguel de Por Cervantes? la ínsula. Por la ínsula. La ínsula es una isla, ¿no? Porque, porque el Quijote le promete que cuando él logre sus grandes misiones le va a dar una isla para gobernarla él solito. Y él se va atrás de ese sueño. Y bueno, como es tan pobre, tan humilde, que lo que hace es pasar trabajo, bueno, si llego a ser gobernador de una isla, yo, mi familia y mis hijos van a poder progresar y van a tener que comer siempre, ¿no? Es esto. Y volviendo a lo que habíamos dicho al inicio del mes cervantino, del mes del idioma, que había comentado Isaac, que Sancho Panza es un personaje muy interesante, muy importante, y hay momentos en que Cervantes lo coloca con tanta importancia que parece que es más importante que Quijote. Y ahí volvemos un poco a esta cuestión, que tiene que ver con el libro, que tiene que ver con la lectura. Supuestamente el Quijote se enloquece de tanto leer libros de caballería. Y Cervantes estaba haciendo una crítica a los libros de caballería que ya lo tenían hasta la coronilla, ya estaba harto de la literatura de caballería Ujú. y de aquella literatura que era un poco la del arranque del imperio español. Esto es muy interesante. A mí me gusta siempre que quien estudia literatura o quien le gusta leer, trate de poner los hechos
históricos también como marco, como contexto histórico. España vivía en ese momento, el momento del Quijote, que es el siglo XVII, o sea, estamos hablando de 300 años atrás, 400, perdón, 400 años atrás, o sea, hace poco que fueron los 400 años del Quijote. Estaba viviendo un momento en que empezaba a ser suavemente la curva de declinación del imperio. El imperio empieza a declinar en el momento en que en 1492 llegan las tres carabelas de Colón al Caribe. Y a partir de ese momento que crean un imperio, porque hasta ese momento eran dos reinos unificados en la península, empiezan los problemas de España. Los problemas de España que son el encontrarse con una cantidad brutal de riquezas, absurda de riquezas, y tener que hacerlo a través de pícaros, porque cuando se dice que fulano Pizarro era un cuidador de chanchos o de puercos o de cochinos, como quieran llamarle, que había llegado al Alto Perú, eh, incluso promoviendo no solamente la guerra civil entre los incas, sino también la guerra civil entre ellos mismos, los conquistadores, está siempre atrás de un objetivo, que es el objetivo del dinero, del oro, de las piedras preciosas. Son los pícaros bandeirantes aquí en la historia de Brasil. Si ustedes, yo les recomiendo mucho que vean la película, es una película antigua que debe tener unos 35 años ahora, que es La Misión, es una película norteamericana con actores norteamericanos, pero estadounidenses, pero que refleja, claro, de un punto de vista muy romántico, muy romantizado, un poco tal vez muy parecido al indigenismo de alguna época, en donde el indio era un ser absolutamente puro, tanto para esta literatura, tenemos cantidades de ejemplos, lo tenemos en Tabaré, en Uruguay, que es el romanticismo del nativo charrúa. En la misión se ve cómo los bandeirantes tenían un único objetivo y consiguen pasar las misiones jesuíticas, arrancárselas a los jesuitas a través de una negociación que hacen entre el reino de España y el reino de Portugal. Entonces, logran lo que ellos querían, esclavos, ya que los esclavos negros eran caros porque venían de África, esclavos nativos que eran gratis porque estaban acá, eran los guaraníes, eran los charrúas en Uruguay, en fin. Eh, esta es nuestra desgracia, nuestro pecado original de América, y es un poco la raíz de todo esto. Cuando García Márquez habla del realismo mágico, o cuando muy a regañadientes el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa habla de lo mismo, o sobre todo del boom latinoamericano, dicen, "No, pero no inventemos cosas, acá tenemos una realidad muy cruel en América, muy injusta, y por lo tanto tenemos los sueños que vinieron de nuestros pueblos nativos, los sueños que vinieron de los hombres y mujeres esclavizados de África, y los sueños de los inmigrantes, los españoles, los italianos, los rusos, los lituanos que trajeron sus sueños plasmados no solamente en sueños nocturnos, ¿no? Imágenes oníricas, sino además en fantasías. ¿Qué era el dorado? El dorado es una palabra en español que se repite en portugués también, que era buscar un reino fantástico en donde todo era de oro, y no existía. Realmente el único lugar donde lo hubo fue en el Alto Perú, Bolivia, ¿no? En donde fueron en Potosí las grandes minas, que por otro lado, tanto a España como a Portugal le sirvieron prácticamente de nada, porque todo lo que se llevaron de aquí para allá, o los bucaneros, los piratas ingleses, holandeses, lo robaban en medio del Atlántico, o los reyes españoles y portugueses lo mandaban a los Países Bajos para cambiarlos, y los propios franceses, ingleses y holandeses se las reían porque decía, bueno, que compren muchas sedas, que compren muchas joyas con el oro que nos dan. Entonces, todo esto hay que verlo dentro de un contexto histórico. Las novelas de los caballeros, de las cuales se ríe Don Quijote, mejor dicho, se ríe Cervantes a través del Quijote,
es la muestra de una época de decadencia que empieza de a poco y que termina cuando Estados Unidos le corta definitivamente la importancia que tenía en ese momento España como potencia, como reino. Y listo. Entonces, la literatura siempre es una respuesta a momentos históricos, a momentos políticos, y esto está muy claro y se refleja de esa manera. Cuando hablamos del realismo más fuerte y más crudo del siglo XIX, hablamos del positivismo. En Brasil lo vemos en la bandera hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay una frase positivista que era: el progreso es una flecha que va de aquí abajo para arriba, y no importa que talemos todos los bosques, pero necesitamos tener carbón. No importa que haremos todas las tierras, pero necesitamos tener eh, minas y producción agrícola. Entonces, esto que se mantiene hasta el día de hoy crea una literatura en el siglo XIX que se empieza a cuestionar seriamente en el siglo XX, que es lo que desarrolló aquí nuestro amigo. Miren, nos faltan 5 minutos, entonces les voy a hacer 2 comentarios. Primero, para decirle que realmente me preocupé hoy que tenemos muy pocos participantes, voy a hacerles bien claro, porque hay muy pocos participantes, por un lado, y no voy a decirles ahora, pero sí voy a poner en el grupo la noticia que queremos darles hace varios días, que es una noticia muy hermosa. Entonces les pido que llamen a sus amigos del grupo, colegas, etcétera, para que la escuchen, porque va a ser una novedad que les va a gustar, que les va a agradar, y lo mismo en relación al sorteo. Vamos a hacer el sorteo de un libro, probablemente un libro didáctico, que no se va a hacer ahora, claro, sino que se va a hacer durante la semana próxima o la otra, que vamos a estar un poco más tranquilos, como lo hicimos la otra vez, un sorteo público en el sentido de que se hace a través de una aplicación, pero se hace públicamente. Bueno, estamos llegando al final, no sé si querías decir algo más. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos, que no quiere decir estamos fritos, quiere decir que estamos terminando. Muy bien, querido. Muchas gracias a todas y a todos los que participaron. Estamos muy felices que, aunque hayamos sido pocos hoy, perdón. Déjame agradecer la presencia de Sandra, que ¿Sandra de ya Brasil o? es Ah, brasilera. brasileño. Ah, bien. El apellido parece confundirlo a uno, pero es brasilero. Ah, brasileño. Bueno, Eh, quería Hola, comentarles. Sandra. ¿Qué tal? Sandra. Bueno, y quería Hola. decirles que hay una Hola. frase, Sandra, que decían los uruguayos del siglo XIX cuando luchaban contra los brasileños y también contra los argentinos, que se llamaban tupamaros en aquella época, no los del siglo XX, sino los del siglo XIX, que decían: somos pocos pero bien montados, decía. Quiere decir que eran pocos pero estaban con unos caballos muy firmes. Entonces hoy fuimos pocos, es una pena, pero estamos bien montados. Entonces vamos al grupo de nuevo y vamos a pasarle la noticia del día 24, que creo que les va a ser del agrado a todos. Hasta luego, nos despedimos. Luego. Bueno, si no, Gracias. invitarlos para el taller donde Sandra participó ya en el anterior, va a participar en este también. Comienza pasado Sí. mañana. Y bueno, nada. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. También gracias. Gracias a todos. Creo que no Gracias. está Juliana de Vamos a Hablar Español, que también se retiró. Le agradecemos mucho su participación, como a José Luis, claro, lógicamente. Un gran abrazo a todos. Hasta el próximo. Chau.